Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor, la sección que te responde preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay peor pregunta que la que no se hace. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Pastor, la mayoría de personas no conocen el mensaje del Evangelio y cuando mueran inevitablemente se van al infierno. Y eso es la peor tragedia que le puede pasar a una persona y eso me carga mucho, por eso comparto la palabra de Dios lo más que puedo. Mi pregunta en concreto es, ¿alcanza para ir al cielo solo con creer, aunque no se entienda todo lo que es el Evangelio? Les saludo por este medio. Mi nombre es Alma Judith Soto de Ciudad de México. Muy bien, estimada Alma Judith, agradezco de veras de antemano esta pregunta tan interesante e importante para comprender en cierto sentido la esencia del mensaje del Evangelio, que es muy sencillo de entender. Gracias. Bueno, pues voy inmediatamente a la respuesta. El mensaje del Evangelio es muy sencillo de entender. El mensaje es este en concreto. Jesús murió y resucitó para que podamos ser salvos. Él pagó el castigo de nuestros pecados, de tu pecado, de mi pecado, derramando su sangre y limpiándonos. El justo por los injustos. Dios trató a Jesús como un pecador sin clemencia para el perdón de mis pecados. Y recibiéramos la justicia de Dios por medio de Jesús. Ese es el Evangelio. Y se recibe creyéndolo con el corazón, confesándolo con nuestra boca. Si la persona lo cree y lo confiesa, la persona es salva. Esa es la esencia del Evangelio. Entonces, a tu pregunta, ¿alcanza para ir al cielo solo con creer, aunque no entiendo lo que es el Evangelio? Bueno, entonces podemos decir que los hechos básicos del Evangelio son fáciles de comprender, pero en otro sentido, el mensaje del Evangelio es una de las verdades divinas más profundas que jamás hayan sido reveladas a la humanidad. Jesús murió y resucitó para que podamos ser salvos. Estas implicaciones, estos hechos, esta teología de Dios que los sustenta son lo suficientemente profundos como para reflexionar todo durante la vida. Incluso los teólogos más astutos, más sabios, las personalidades con vasta sabiduría e inteligencia en lo que respecta a la salvación, pues híjole, van a pasar esta vida y la eternidad para comprender, y todos. Pero con respecto a la salvación, ¿hasta qué punto se requiere una comprensión profunda para que la fe pueda llamarse realmente fe? Bueno, es innegable que la fe que salva, la fe salvífica, implica un cierto nivel de comprensión. Esa comprensión es posible gracias a la predicación del Evangelio. Por eso recalco, subrayo, abro un paréntesis. Amados, por eso tenemos que obedecer Mateo 28, 18, 20. Que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les hemos mandado, que nos ha mandado, y aquí Él está con nosotros todos los días. Por eso tenemos que hacer esto, acompañado de la obra del Espíritu en el corazón. Es importante comunicar las buenas nuevas, pero lo otro, ese es un trabajo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el 16:14, nos habla de una mujer, Lidia, una mujer llamada Lidia, era vendedora de púrpura.
ella fue despertada, y voy a leer Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. La otra obra es del Espíritu Santo. Nosotros predicamos y el Espíritu Santo va a intervenir. Pablo describe el proceso que conduce a una comprensión del Evangelio de la siguiente manera. Es la predicación, eso nos lleva a oír, nos lleva a creer, nos conduce a invocar al Señor para la salvación. Ese es el proceso. Y Pablo lo describe muy bien en Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, para que una persona crea, el oír implica entender. Si la predicación no se entiende, entonces no se oye la verdad. Y si no se oye la verdad, pues no hay salvación. Pero lo que sí, que el contenido de la predicación, hay que entender qué es el Evangelio. Y el Evangelio es lo más sencillo. Desde el principio del mensaje de los apóstoles, ellos hacían hincapié en la muerte y en la resurrección de Cristo. Por ejemplo, en Hechos 2:23 al 24, ellos remarcaban la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Este mensaje de la muerte y resurrección es de primera importancia. ¿Cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. 1 Corintios 15, 3, 5. Esa es la esencia del Evangelio. En este pasaje que leí de 1 Corintios 15, del 3 al 5, ahí están los elementos básicos del Evangelio. Y todos se centran en la persona y en la obra de Cristo. Jesús murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos, y nadie se salva sin comprender esta verdad y sin confiar en ella. Esa es la esencia, esa es la sencillez del Evangelio. Ahora, cada faceta del mensaje del Evangelio es importante. Oscurecer la comprensión de cualquier elemento del Evangelio, pues la fe se va a diluir. Si la persona no entiende que Jesús es el Hijo perfecto de Dios, entonces su muerte no tiene importancia con respecto a nuestra salvación. Si no entendemos que Jesús murió, tampoco entenderemos, por lógica, la resurrección. Si no entendemos la razón por la cual murió, y la razón por la cual murió Jesús fue por nuestros pecados, entonces podríamos considerarnos inocentes y por lo tanto no necesitaríamos un Salvador. Si no entendemos que Jesús resucitó, entonces pasamos por alto el hecho de un Salvador vivo y nuestra fe está muerta. Eso es lo que dice 1 Corintios 15, 17. Y Cristo no resucitó, vuestra fe, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. La Biblia da ejemplos de aquellos que habían alcanzado un cierto grado de conocimiento espiritual, pero que no eran salvos. Te voy a poner aquí algunos ejemplos de personas que tenían un conocimiento de la Escritura espiritual, pero aún así con ese conocimiento no eran salvos. Por ejemplo, el caso del eunuco etíope, ese hecho aparece en Hechos 8, del 26 al 39, no lo voy a leer porque quiero ser concreto en la respuesta. Ahí nos habla sobre Felipe y el Espíritu Santo lo lleva ahí junto al eunuco que iba leyendo algo de Isaías. Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él en el carro. Y ya Felipe le estuvo explicando. Y dice que Felipe le anunció el Evangelio de Jesús en la porción de Isaías 53. Y el eunuco le dice, oye, ¿de quién está hablando el profeta? De él mismo, de alguien. Ya Felipe le explica el Evangelio.
Y ya para concretar, para que el eunuco fuera salvo, le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y lo bautizó. El otro ejemplo es de la familia de Cornelio en Hechos capítulo 10. Ellos ya conocían, pero necesitaban que alguien les explicara. Por eso Pedro fue a predicarles y toda la familia fue salva. Apolos, en el libro de los Hechos 8, del 24 al 28. Ahí nos habla de un hombre que era muy elocuente, poderoso en las escrituras, pero él no estaba instruido en el camino. Y él tenía un espíritu, dice la escritura, fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente concerniente al Señor, aunque solamente él era bautizado en el bautismo de Juan. Y dice que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y ahí estaban presentes un matrimonio cristiano, Priscila y Aquila. Y después lo apartaron, les pusieron exactamente el camino de Dios. Y voy a leer Hechos 8, 27 y 28. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran, o sea, Apolos. Llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Él ya fue educado, recibió a Jesús. E inclusive los 12 hombres en Éfeso, en Hechos 19, del 1 al 7, eran discípulos de Juan. Pablo se los encuentra, le dice, oye, ya fueron bautizados, oye, pues ni sabemos de eso. Entonces Pablo les enseña, reciben a Jesús, se bautizan en el agua, inclusive fueron bautizados en el Espíritu Santo con evidencias en otras lenguas y empezaron hasta a profetizar, increíble. Es decir, estas personas tenían orígenes religiosos, pero el momento de la salvación no había llegado en ellos porque no habían depositado su fe en Cristo. Primero ellos escucharon, comprendieron la esencia del Evangelio, recibieron a Jesús, fueron salvados, inclusive bautizados. Entonces, para salvarse no es necesariamente comprender todo lo que implica el Evangelio, no. De hecho, comprender la plenitud de todo lo que encierra el Evangelio es imposible en esta vida, y después de esta vida yo creo que vamos a estar toda la eternidad siguiendo aprendiendo de este mensaje tan profundo. Entonces, aquí se trata de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que eso está tremendo, nos va a pasar toda la eternidad inclusive. ¿Por qué? Porque el Evangelio es profundidad, como dice Pablo en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, no necesitamos entender la unión hipostática, no necesitamos entender la definición de qué es la propiciación para salvarnos, un conocimiento práctico de la justificación, de la redención, de la santificación, de la Trinidad, en fin, de tantas otras cosas. No necesitamos ese. Ese conocimiento va a venir con el estudio de la palabra y no es necesario comprenderlo en su momento, va a ser. Pero lo que sí se necesita la persona es entender la obra de lo que hizo Jesús en el Calvario. Él vino a morir por los pecados. Esa fue la misión. Entonces, imagínate entonces al ladrón en la cruz que entendiera mucho sobre soteriología, de teología y de otros términos. Solamente le dijo en Lucas 23:42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él no entendió nada de doctrina, solamente lo recibió y en ese momento fue salvo. Entonces, el mensaje del Evangelio es lo más sencillo para que lo entienda un niño. Jesús se empeñó en declarar que la salvación estuviera al alcance aún de la comprensión de los niños. Por eso dijo en Marcos 10:14, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Gloria a Dios por ello. El Evangelio de Cristo lo puede comprender los niños. Además, creemos que Dios extiende su gracia en aquellos que mentalmente son incapaces de entender el Evangelio. Tú por fe te los predicas y el resto se va a encargar el Espíritu Santo. Por eso, para ir al cielo, para tener el boleto después de esta vida, ir al cielo después de la muerte,
Lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí está promesa para tu familia después. Es decir, confiar en el sacrificio del Santo de Dios, que es Jesucristo, que murió por nosotros y resucitó al tercer día. A los que creen en el nombre de Jesús, dice la Escritura en Juan 1:12, les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. El Evangelio es tan sencillo y tan profundo a la vez, pero solamente basta con creer en por qué vino Jesús a esta tierra a morir por nuestros pecados. Resucitó para que tengamos un Dios vivo, real, y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Eso lo tenemos que creer con el corazón, pero se confiesa con la boca. Si confesamos que Jesús es el Señor, somos salvos, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Ese es el Evangelio, pero debemos de predicarlo. ¿Cómo van a creer si no lo predicamos? Ese es el mensaje que tenemos que dar de las buenas nuevas. Eso es lo que nos encargó el Señor. Ya lo demás se lo vamos a ir enseñando, doctrina y aparte las cuestiones del reino. Entonces, tenemos que llevar las buenas nuevas y las verdades del reino de Dios. Ese es el mensaje que tenemos que entregar. Gracias a Dios por tu vida, por compartir la palabra, y a todos los amados. Es el momento de llevar este evangelio, estas buenas nuevas. Jesús nos ama, Jesús murió por nosotros, Él resucitó, está a la diestra del Padre. Hay que confesarlo, ¿verdad?, como nuestro Señor y Salvador, y somos salvos. Nuestro nombre está anotado en el libro de la vida. Y imagínense, si no, entonces el ladrón que estaba a un lado de Jesús, pues fue rapidísimo. No es por obras, no es por nada de tantos rollos como muchas religiones, la Iglesia Católica y mucha gente le mete a la fe más obras. Eso es puro rollo. Eso no lo dice la Escritura. Creamos en la Escritura. Esa es mi respuesta. Nos vemos para la próxima. Pregúntale al pastor. Te invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Suscríbete si no lo has hecho. Regálanos un like, por favor. Comparte nuestra liga, comparte nuestro podcast, compártelo en tus redes sociales. Sé feliz. Si no te congregas, te invito a que vengas con nosotros aquí en la zona centro. Y te invito, si no vives en la zona centro, en cualquier lugar del mundo donde tú estés, ves a un lugar donde crean en la palabra, congrégate, sé feliz y comparte las buenas nuevas. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.